Muchas gracias, Miguel Ángel. Para mí es un honor estar aquí y me siento un poco nerviosa porque como que hablar del tema no me gusta, sinceramente, quebrarme, ¿no? Pero ya desde que lo empecé a pensar, a pesar de que ya estoy bastante mejor. Bueno, les voy a contar qué pasó. Yo vivía radicada en el Ecuador y estando en Ecuador, mi esposo tuvo una oportunidad de un buen trabajo aquí en los Estados Unidos y entonces vino para acá y yo le dije, yo no voy a ir a los Estados Unidos porque yo estoy en Ecuador y yo estaba en mi mejor momento profesional, pero los negocios no iban muy bien allá y él veía acá una oportunidad. Entonces yo le dije, no, yo no voy a ir. Si nos podemos quedar aquí en nuestro país, yo gracias a Dios ganaba muy bien. Y yo le decía, o sea, a mí me alcanza para los dos, toda la vida tú has sido proveedor y permíteme pues de alguna manera devolvértelo, pero él me dijo que él no había nacido para eso. Y me dijo, te voy a dar un tiempo para que vengas. Así que él se vino acá. Yo me quedé en Ecuador sola porque mis dos hijas menores viven en Alemania. Ya ellas tienen 32 y 27 años y mi hija mayor está radicada en Columbus, Ohio. Tiene 10 años de casada y tiene un niño de 5 años. Entonces vivíamos los dos y él se vino para acá. Yo me quedé en Ecuador trabajando mucho, siendo muy activa en las cuestiones de la iglesia, en mis charlas, mis prédicas y con un número aproximado de pacientes de 12 a 14 pacientes diarios. Entonces yo no tenía tiempo ni de respirar. Pero un día pasaron así 3 años. En esos 3 años yo siempre venía a los Estados Unidos por lo menos una vez al mes a pasar un fin de semana. Yo creo que ya hasta me veían raro los de inmigración, de que tanto venía e iba. Y él también solía ir, pero más era lo que yo venía. Dando una prédica cuyo tema era cómo saber si la decisión es la correcta. Mientras yo la daba, yo me di cuenta que si mi esposo era un hombre de Dios, porque mi esposo era un hombre íntegro, totalmente de Dios, ¿por qué yo estoy acá? Entonces yo no estoy haciendo lo que Dios dice, que es seguir a la cabeza del hogar cuando la cabeza de ese hogar tiene a su vez como cabeza a Cristo. Entonces, en contra de las opiniones de todo el mundo que me decía, Marta, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar tus pacientes? Toda tu actividad en la iglesia, tus entrevistas por radio, por televisión, tú acá tienes un nombre, tú te vas allá y no ser nada. Yo decía, bueno, la lógica de Dios al hombre le parece locura, así que yo me tengo que ir. Y fue así como que en enero del 2019 dejé absolutamente todo y dije, me voy a los Estados Unidos a hacer no sé qué. Bueno, pero yo vine con la idea de mis pacientes, los voy a atender por videollamada. Entonces, en esa época, antes del coronavirus, la gente decía, pero doctora, no es lo mismo presencial que una llamada. Y entonces yo le decía, pero yo soy psicóloga, yo no soy médico, tú no necesitas que te toquen ni tú me tienes que tocar. Aquí es solo cuestión de conversar y que yo te escuche. Entonces empecé como a recobrar cierto número de pacientes, pero en ese año mi relación con mi esposo, en que estábamos los dos solos, en que mis hijas estaban en otros lados y en otros países, fue el mejor momento de nuestras vidas. 34 años juntos, nos casamos muy jóvenes y era, pero nos bañábamos juntos, espero que no se espanten, nos bañábamos juntos, me dormía en el pecho de él y cuando él me ponía a un lado porque se le dormía el brazo, yo me le volvía a poner en el pecho. Todos los días salíamos a comer fuera, yo no preparaba nada en casa, yo sé que eso puede sonar no saludable, pero así lo hacíamos. Todos los fines de semana viajábamos. Era una, yo llegué a pensar, Señor, ¿se puede ser tan feliz? Porque gracias a Dios mis hijas son hijas de Dios, son jovencitas correctas, son muy espirituales. Entonces es como ser totalmente feliz. Yo decía, Señor, tanta felicidad hasta que en marzo, a finales de marzo, los dos nos enfermamos de coronavirus. Yo me puse inicialmente muy mal porque me mandaron una medicación fuerte, como era la hidroxicloroquina con la acitromicina. Miren cómo me acuerdo del nombre. Y yo sentí que esa medicación
fue muy fuerte para mí. Aparte de eso, yo soy alérgica, yo soy hipertensa y recién había tenido unos cuantos meses antes, 2 veces neumonía. Entonces yo pensé, me voy a morir. Yo me contagié porque mi esposo era un trabajador esencial, porque él tenía farmacia. Entonces él salía a su farmacia y yo le decía, no te vayas a la farmacia, me vas a contagiar. Y él me decía, no, porque yo no puedo dejar a mis colaboradores solos. Entonces yo como dueño tengo que ir. Y un día me acuerdo cuando yo ya sentí el primer día la fiebre, yo me acosté, puse unas prédicas del pastor Bullón y puse unos himnos a esperar que me dé la crisis respiratoria. Y dije, ya me voy a morir. Y esperaba la muerte ahí acostadita, pidiéndole perdón al Señor por todos mis pecados y no diciéndole nada a mis hijas. Mi esposo llega a la casa y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo que yo siento que me va a morir. Entonces él me decía, no te vas a morir nada. Eso fue día viernes. Eh, el día sábado, yo le digo, oye, pide un oxímetro. Pide un oxímetro. Y me decía, ¿para qué quieres el oxímetro? Ya te vas a obsesionar con el oxímetro. Sí, porque quiero saber cuándo ya me esté muriendo, a ver si llamo a mis hijas a despedirme. Y él se reía. Pero me siguió el dúo y pidió un oxímetro. Nos trajeron el oxímetro, me tomaron el oxígeno. Yo tenía 97 y él tenía 84. En ese momento, él se dio cuenta que él estaba enfermo. Lo que pasa es que él era un hombre muy vital. Él se acostó y me dijo, tengo 84. Yo inmediatamente busqué en internet y dice que ya a esa altura de oxígeno puedes desmayarte. Yo llamé a su socio y le dije, pasa esto. Entonces yo llamé al doctor y el doctor me dijo, hay que llevarlo a emergencias, pero en aquella época hice a Elmore, a emergencia, era casi que seguro que te ibas a morir. Y mi esposo me dijo, a mí no me llevas a ningún hospital porque si no, no me vas a volver a ver. Entonces le pusieron oxígeno. Inmediatamente se me quitó todo el malestar. Inmediatamente yo me dediqué a cuidarlo, a orarle, a clamarle a Dios. Y el oxígeno, le pusieron el oxígeno, en la madrugada se le empezó a bajar. Eso era día sábado de noche. El domingo se le iba bajando de un poquito en poquito. Yo decidí llamar a mis hijas y decirles que estábamos enfermos. El oxígeno ya no le hizo nada. El día lunes en la mañana él ya tenía 74 de oxígeno. Yo no me tomaba el oxígeno, yo solamente estaba orando y clamándole a Dios para que él se recupere. Yo llamé al doctor, el doctor me dijo que le hiciera un video y entonces el doctor me dijo, me dice, Marta, su esposo está agonizando. Usted tiene que llevarlo al hospital, pero él no quería. Entonces llamé a mis hijas y les dije, no, previamente llamé a una amiga mía de Ecuador, le digo, mira, dicen que mi esposo está agonizando. Entonces ella inmediatamente me contactó con un pastor y mediante videollamada lo ungimos. Entonces yo después de eso llamé a mis hijas y les dije, niña, su papá está muriendo, despídanse de él. Entonces estaban justamente todas en su casa, por eso estamos en la cuarentena, todo el mundo en su casa. Entonces mi hija mayor estaba con su esposo y mi nieto y yo le puse el teléfono en sus ojos. Entonces él los miró porque ahí él ya no podía pararse, ya no podía hablar. Entonces él abrió los ojos, los miró y les mandó como un besito volado y mis 3 hijas le decían, papá, te amamos. Y él me hizo el teléfono a un lado y me dijo, no. Entonces, inmediatamente mi segunda hija logró contactar desde Alemania con el hospital, un hospital judío privado, y conseguimos una cama y conseguimos que la ambulancia lo venga a ver. Entonces él me dijo, por favor, cuando venga nos tenemos que ir a la playa. Y se fue. Cuando él se fue, yo me acosté, me sentí un poco agitada. Él no se pudo parar, lo tuvieron que cargar, se lo llevaron. Yo quería ir con él, me dijeron que yo no podía ir porque yo también tenía COVID, que yo no podía salir y que se lo llevaban y que confiara. Cuando él se fue, yo me medí el oxígeno y yo tenía la misma cantidad de oxígeno que él, pero me imagino que por la adrenalina yo no lo sentía. Entonces llamé a una amiga de Ecuador y le digo, me pasa esto, ella es médico, y me dijo, acuéstate boca abajo, ¿tienes oxígeno? Sí, y me desmayé. Pasaron como unas 3 horas y yo oía que ella me gritaba y me decía, mídete el oxígeno. Y le digo, 77, tranquila, te va a ir subiendo, te va a ir subiendo. Y así pasaron 3 días y el oxígeno me subía, 74, 75.
una vecina mía, porque él y yo vivíamos solos, me dijo, Marta, yo le doy el desayuno y el almuerzo, me los dejaba en una mesita fuera de mi casa y gracias a ese angelito yo podía comer, porque si no, no hubiera podido hacer nada, yo no podía pararme. La falta de oxígeno, si bien no tenía ese ataque de respiración, no podía pararme, me mareaba y sentía que me caía. Pasado 3 días, me llaman del hospital para que yo lo vea a mi esposo. Él estaba con una máscara de oxígeno y me dice, gorda, vente para acá, que aquí te van a atender bien. Y yo solamente pensaba que yo tenía en la tablet a mis hijas que se turnaban cada una 8 horas para no dejarme sola, que si yo me iba al hospital, mis hijas iban a morir de desesperación. Entonces yo le dije, no, amor, yo estoy bien, yo no sé de dónde sacaba yo fuerzas para hablarle. Al día siguiente me volví a llamar y yo le volví a decir que estaba bien. Y después de eso, pasaron, el oxígeno me subía poco a poco y pasaron 10 días, 10 días que mis hijas llamaban preguntando por el papá y decían que estaba estable, que estaba estable, que estaba estable. Yo empezaba como a recuperarme un poquito, ya tenía 80, 82 de oxígeno y un 19 de abril, o sea, 13 días después de que se lo llevaron al hospital, me llama la doctora y me dijo que él estaba estable, que iban a intentar después sacarle el oxígeno, pero que si no mejoraba había que intubarlo. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, yo tengo que ver a mi esposo. Ella no hablaba español, ella hablaba en inglés, yo no hablo mucho en inglés. Pero yo le decía, I need to see my husband now, now. Y me puse enojadísima. Ella se asustó y me dijo, ok, pero es que no hay teléfono. Entonces me dijo, ok, del mío. Y se ve que ella se va corriendo a la habitación, abre la puerta, yo veía todo ahí por el teléfono y ella le dijo, surprise, your wife, sorpresa, tu esposa. Cuando lo enfocan, yo lo vi tan desmejorado, lo vi tan mal. Y entonces él me dijo, en un tono que casi no le entendía, me dijo, ven. Yo inmediatamente reaccioné, yo le dije, ya voy, mi amor, las niñas están bien. Me dijo, ven, por favor, ven. Y yo le dije, ya voy. Él quería hablar más, pero la doctora, como no entendía español, salió a buscar un intérprete, no la encontró y se acercó y le dijo, dile adiós a tu esposa, say your wife bye. Entonces yo le dije, chao, mi amor, ya voy. Y él solo me hizo así. Llamé a mis hijas, yo tuve un presentimiento, yo dije, Señor, tú sabes que yo soy una mujer de fe y tú me vas a devolver a mi esposo porque mi esposo es bueno, porque yo lo necesito, porque es un buen hombre y porque yo tengo apenas 14 meses en este país y yo no tengo a nadie. Mi hija está lejos, mis otras hijas no pueden venir, no permitas esto. Y yo estaba tan segura de que Dios lo iba a salvar. Y 2 horas después llamaron del hospital y me dijeron su esposo falleció. Mis hijas estaban conectadas. El dolor es inenarrable. Ustedes, el dolor que yo sentía, yo viví la muerte de mi abuela, que era como una madre, la muerte de mi padre, que fue por suicidio, pero esto era inmensamente más grande. Y entonces yo sentí en ese momento como que retrocedí en lo poquito que me estaba recuperando e inmediatamente pensé, ¿para qué voy a vivir? Pero en ese momento mi palabra fue, no lo entiendo, Señor, no lo entiendo. Tú dices que si uno clama por vida, tú la vas a dar y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No renegué en ningún momento de Dios, se lo agradecí profundamente, le dije, Señor, no entiendo. Y entonces yo pensé, no, yo me tengo que salvar por mis hijas, porque sería demasiado duro para ellas que su papá haya muerto. Él tenía una relación con sus hijas de novio. Él conversaba, yo no era tan conversona con ellas como él. Él conversaba con ellas, él las trataba de una manera tan especial todos los días de su vida. Y ahora su papá se moría. Lo que ellas le clamaban y le pedían a Dios, lo que orábamos juntas. Yo decidí, era difícil para mí comer, era difícil, yo no me podía levantar y estuve en cama totalmente sola en mi habitación 4 semanas. El día del cumpleaños de mi esposo me llaman de la funeraria y me dicen, hoy día vamos a incinerar a su esposo. Y yo decía, lo van a incinerar el día de su cumpleaños.
y me dicen, necesitamos que lo reconozca. Y me envían una foto. Imagínense ver a tu esposo muerto, no haber estado con él, no haberle podido coger la mano, no haberlo visto, que mis hijas no lo contacten. Y al día siguiente, el socio de que es un ángel me trajo la urna con sus cenizas y recibí mi primer abrazo. Estuve dos semanas más en cama, me hice los exámenes de que ya no tenía el virus, de que ya no contagiaba, y me fui 2 meses donde mi hija Gabriela, donde mi hija mayor. Eso me dio cierta calma y yo entendí que cuando tú le clamas a Dios y le pides por vida, la vida no es esto, la vida es la vida eterna. Y yo estoy segura que esos 13 días, porque el versículo preferido de mi esposo era, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo pensé, tiene que haber habido rasgos de su carácter, aunque para mí era perfecto, ¿no? Tiene que haber habido rasgos de su carácter, quizás era un poco terco en ciertas cosas. Y esos 13 días, Dios en su infinito amor y misericordia, lo tuvo a solas con él. No estuvieron sus hijas, no estuve yo. A él no le quedó nada más que conversar con el Señor. Y yo estoy segura que lo que hubo que pulir, él lo pulió. Y que en su infinito amor y misericordia, Dios lo puso a dormir para que no tuviera oportunidad de pecar y para que no se pierda con las tentaciones de este mundo. Yo alabo al Señor, yo alabo al Señor porque lo puso a dormir y porque su muerte tiene un impacto muy fuerte en la vida de mis hijas y en mí. Pero aquí viene otra parte que nunca le he dicho y que hoy día se las voy a contar. Es una parte muy dura y es el hecho de que cuando yo llegué a la casa de mi hija y pasaron aproximadamente, qué sé yo, unas 6 semanas, un amigo de él se contactó conmigo a preguntarme cómo yo estaba. Él me había dado el pésame y tuvimos una conversación y empezamos a tener una conversación como, no sé, como de tipo romántica. Eso como que me dio un poco de alivio, pero mi hija escuchó algo de la conversación y se enfureció conmigo, con lógica, con razón, porque en tu afán de querer estar bien, buscas cualquier cosa que te ayude a disiparte. Mi hija se enojó mucho, mis otras 2 hijas también, para que vean cómo a Satanás no le basta con quitarte a tu esposo, no le basta con darte un golpe bajo, porque yo pienso, y lo digo con humildad, que yo con mis charlas llevo a muchas personas y que Satanás siempre me ha querido destruir. Cuando el suicidio de mi papá para mí fue muy doloroso y todo, siempre golpes bajos, siempre golpes bajos. Entonces mis hijas se enojaron, yo les expliqué y les dije, hijas tienen razón, pero es una persona que yo no conozco, es una persona que yo no he visto. Entonces, ¿por qué conversas, mamá? No sé, creo que eso me daba un poco de consuelo. Yo soy una mujer de 57 años, imagínense ponerse con esa tontería. Y mis hijas se enojaron conmigo. Entonces yo decidí regresar a Nueva York. Las otras desde allá, desde Europa, mis hijas tenían razón. Yo no tenía por qué ponerme a conversar con alguien cuando recién tenía 2 meses de viuda. Casi 3 ya para esa época, o 2, no me acuerdo ya. Entonces cuando yo me regreso acá a Nueva York, yo pedí perdón a Dios porque de pronto, aunque ya soy viuda y soy libre de poder formar una relación con quien yo quiera, tenemos que tener la prudencia y el tiempo de duelo necesario. Nunca más conversé con esa persona. Mis hijas me dijeron cosas muy duras y yo sentí, porque ellas se enojaron, porque ellas me dijeron, mamá, ¿con quién estás conversando? Y yo dije, con nadie. Se enojaron porque mentí, porque no les dije, ¿sabe qué? Estoy conversando con alguien y de pronto estoy empezando a tener una conversación romántica. No se los dije así porque me dio vergüenza. Entonces eso las enfureció. Ellas dicen que fue eso, yo pienso que fue todo un poco. Entonces cuando llegué a Nueva York, que acá no tengo a ningún familiar, yo sentí
que había perdido mi familia, que perdí a mi esposo y que acababa de perder a mis hijas. Y yo sentí que me iba a morir. Entonces yo le decía a Dios, Señor, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que quieres de mí? Tuve ataques de pánico, tuve que hablar con el psiquiatra. Y entonces yo dije, no, pase lo que pase, no. Yo soy una mujer de Dios y ahora más que nunca voy a trabajar en mis charlas y ahora más que nunca voy a atender a mis pacientes y ahora más que nunca voy a ser una mujer correcta. No, Satanás, tú no vas a poder destruirme. No, porque yo soy una hija de Dios y si yo me equivoco, Dios con su sangre preciosa lo perdona todo. En este momento de mi vida han pasado 4 meses. Extraño a mi esposo terriblemente. Tengo aquí en mi cuarto sus cenizas hasta que mis hijas puedan venir de Europa para tener una ceremonia. Lo extraño todas las noches, lloro todas las mañanas. Mis hijas ya me perdonaron. Dios no va a lograr desbaratarme. Y saben que hoy día, antes de tener la charla, me puse a pensar, Dios no me va a quitar mi autenticidad. Yo soy una persona que se ha equivocado mucho en la vida, me equivoqué en muchas cosas en mi matrimonio, pero soy una mujer bendecida y Dios murió por mí y por todos los que se equivocan. Dios no murió por los santos, Dios no murió por la gente que se cree perfecta, la que no comete errores, no. Dios murió por personas como yo, por personas como tú. Y alabado sea el Señor, que en su gran infinito amor y misericordia se apiada de mí, me da el don de la palabra. Lo alabo, jamás, jamás he dudado que lo que Dios hace, aunque me duela y aunque no me guste, es lo mejor para mí. Nunca he dudado de eso. Y bueno, en este momento de mi vida me siento bien, a pesar de que extrañé tanto a mi esposo, sobre todo porque miren, yo estoy siendo transparente con ustedes y quizás muchas personas me juzguen, no lo sé. Mi cuestión es entre Dios y yo procuro dar el mejor testimonio y si alguna vez me equivoco, aprendo y pido perdón. Así que mis hermanos, desde lo profundo de mi corazón, yo les digo algo. Lo único importante no es esta vida pasajera, llena de tentaciones. Lo único importante es la vida eterna. Yo solo le pido a Dios que Él me guíe hacia donde me tiene que guiar. No tengo exactamente idea de qué es lo que quiere de mí, pero me trajo aquí, a esta ciudad donde no tengo amigos, donde no conozco a las personas, aunque ya me hice amiga de 2 señoras fantásticas en la iglesia que, que con las que estoy conversando. Pero aquí estoy, hermanos, diciendo, gloria a Dios. Dios es todo, alabado sea su nombre y gracias, Señor, porque todo lo que me pasa es porque tú me amas, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien y porque Dios al que ama castiga para poder purificarnos el alma. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Refugio de esperanza.